Pero somos dos, ¿no? Sí, pues entre los dos, pues sí, el máximo dos. Ya, acá está la prueba nacional. La voy a leer, po, ¿ya? Ya, pues. Es un caso, es un caso, Ya, ¿ya? Lea el siguiente caso y luego responda a las preguntas que a continuación se proponen. Nota, debe tener presente que se trata de un relato obtenido desde de un parte policial y no una ya, calificación jurídica propiamente tal. Críspulo Ernest Herreros Marambio y Roberto Carlos Figueiredo Márquez, dos sujetos con amplio prontuario de robo en lugar habitado a las 4 de la mañana del 6 de septiembre del 2020, sabiendo que su vecino Gilberto de la Vega han salido, deciden entrar a su casa ubicada en calle Los Nirres, número 325, ciudad de Costa Blanca, para ver si encuentran algo de valor, sin ser vistos, y mientras Herreros Marambio efectúa labores de vigilancia, Figueiredo Márquez patea la puerta de la reja del antejardín, descerrejando la cerradura valuada en 50.000 pesos. Cuando la puerta se abre, Figueiredo Márquez se dirige a la ventana de la cocina, llega al living y se apropia de una serie de especies, entre ellas televisores, equipos de música, lámparas, microondas, ingresándolos a su domicilio sin ser vistos por nadie, sin que queden huellas ni imágenes del robo. El día 12 de septiembre del 2020, Herreros Marambio ofrece las especies robadas mediante la ciberpágina Compra Barato, publicando fotografías de la especie ofreciéndolas a vil precio, lo que es visto por Gilberto, que era el dueño de las cosas. En mérito de lo anterior, el 13 de septiembre del 2020, don Gilberto realiza una denuncia en la Policía de Investigaciones, quienes lo acompañan inmediatamente a la casa de Herreros y Figueredo e ingresan al inmueble mientras ellos estaban en otro lugar, encontrando las especies en el living. Cuando Roberto Carlos y Críspulo vuelven a su hogar, ese mismo día se encuentran con los funcionarios dentro del domicilio, quienes los detienen como autores del delito de robo del lugar habitado, dando cuenta al fiscal del turno del hecho de la detención y sus circunstancias. Debe tenerse presente que Guerrero Marambio tiene dos condenas anteriores por delitos de la misma especie y siempre actuando en grupos para cometerlo. Además, tiene una causa vigente con medidas cautelares del artículo 155 del CPP, perdón, Código Procesal Penal. Por su parte, Figueiredo Márquez no registra antecedentes penales pretéritos ni causas vigentes en el portal judicial, en el Poder Judicial o sistema administrativo de la Fiscalía. Bueno, hay uno que tiene y otro que no tiene. Luego dice normas sugeridas y aparece una serie de normas que podemos utilizar para resolver el caso. Y luego eh, el fondo. Dice, en base a las normas sugeridas arriba, responda las siguientes preguntas, justificando en cada caso con norma o fundamento doctrinario. Siento que este caso lo hicieron a propósito de que, bueno, tú no estuviste en el ejercicio, pero hubo un no, ejercicio en procesal penal. Un ejercicio igual a este, pues, bueno, igual a este, ¿cachai? ya, Y había que exponerlo, pues, y ahí tenía que hacer alegatos de apertura y alegatos de clausura. ya. ¿Cachai? Yo creo que, bueno, ahí hicieron el comentario de que los alumnos no estaban aplicando bien las normas y estaban dando explicaciones que no eran de abogado, estaban dando explicaciones un poco más sentimentalistas, basadas en otros recursos que no son jurídicos. O sea, no eran interpretaciones objetivas, como diría un abogado. Claro, no tenía, como si fuera a hacer una demanda, no tenía el derecho, Ya, tenía solo los hechos y una suerte de calificación, pero no jurídica. Entonces, porque no, eso yo escuché, no sé si será así, pero quizás este caso es por eso. Ya, la primera pregunta es, usted es el fiscal de la causa y recibe el llamado de los funcionarios de la PDI. ¿Observa algún vicio en el procedimiento policial que incida en la detención de los imputados? Te doy la palabra a ti. sin duda, porque no está cumpliendo con la formalidad establecida por la ley, que es por orden del fiscal quien debe actuar la policía. Las policías no actúan por iniciativa propia, en circunstancias de que previamente a la denuncia del hecho del afectado eh, procede, procede la orden de detención o el allanamiento para ver el tema de las especies. Eh, eh,
por parte de la Fiscalía. Ahora, caso concreto, podría darse que los policías actúen bajo flagrancia en el contexto de que encuentran las especies robadas dentro de la casa habitación de los supuestos delincuentes. Ya. Pero no, Yo, pero el hecho igual es que el don Gilberto realiza una denuncia en la Policía de Investigaciones, ¿no? sí, Luego de sí, esa denuncia, él se indica a dos personas que los ve, ¿no? Porque estaban vendiéndolo por una página, y les dice que están adentro de la especie, ¿no? Y ahí el tema es que la policía entra al inmueble, ¿no? Y claro. sabemos que esa es una medida intrusiva, pues eso es un derecho fundamental que es la inviolabilidad del hogar. Entonces, O sea, ellos derecho a la no, propiedad privada. ellos no podrían haber ingresado sino en las circunstancias que prevé el delito de inmediatez. Habíamos visto ahí la flagrancia, como lo decís tú un poco. Hay que ver si se encuadra, pero yo veo que por lo visto no, porque esto es otra fecha. Esto es el 13 de septiembre. ¿Cachai? Claro, por eso no ha- Entonces yo creo que ahí los policías, bueno, no podían entrar sino con una orden previa, o sea, perdón, con una autorización judicial eh, para vulnerar aquel derecho fundamental, que es como lo que claro. concluís tú parecido. Pero han podido estar viendo detrás. Pero Sí, anda. ahora sí. Ya, entonces la pregunta era, ¿observa algún vicio en el procedimiento policial que incida en la detención del imputado? Ya sabemos que el vicio que incide es que los policías no podrían haber entrado a la propiedad. ¿Ya? No podrían haber entrado porque hay un derecho fundamental que es la inviolabilidad del hogar y que, además de eso, como dijiste tú, no se encuadra en los supuestos de la flagrancia. Igual revisémoslo por si acá, pero no se Sí. encuadra, por lo que veo, no. A ver, No, porque el delito eh, debe ser inmediato para que exista flagrancia, ¿no? claro, tiene que ser inmediato. Puta, parece la ley orgánica del Ministerio Público. Procesal penal, Código Penal, 1890. ¿Este o no? Código Procesal Yo aquí, Penal. Ahí yo está, tengo, búscalo. procedimiento civil, Procesal Penal. procesal penal. Ah, chucha, me lo llevé para la oficina, weón, cuando Parece que es el estudié. 130. Bueno, a ver, espera, lo voy a... No, no, me lo llevé para la oficina, weón. Sí, tengo yo todos los códigos, weón. Espérate, lo voy a buscar. Código, 130. Ya, pero lo tengo aquí. Lo voy ah, a... ya, no sé si lo estoy proyectando. No, pero ahí está. sí, Ya, 130. Ya, situación de flagrancia, el que actualmente, bueno, antes que nada decir que la flagrancia igual cualquier persona puede detener a alguien que es sorprendida en delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al aprendido a la policía, es en virtud del 129 del Código CPP, que es como la detención ciudadana, perdón. ciudadana, sí. Esto está de moda. Puta. Ahora, la situación de flagrancia se entiende en cierto ámbito, porque el espacio que decía el profesor de procesal penal, el profesor Gonzalo, el que tú veis con Gonzalo. Aquí lo bueno de eso es lo bueno, que vamos a tener una combinación de criterios, como tú tenés el profe Gonzalo. Y a mí me ah, hace ya, la IMPO. ya, Siento que aquí la situación de flagrancia, los requisitos bases son la inmediatez, como decís tú, y la ostensibilidad. Se supone que la flagrancia brilla como el fuego, flagra, pero acá no es, se ostenta de alguna forma tan vistoso que se está cometiendo un delito que no cabe duda. Entonces aquí, por pero, ejemplo, o sea, ¿no dale. existe una temporalidad para el delito de flagrancia? Es que esos los que te estaba mencionando son requisitos doctrinarios, porque no van a aparecer en el código. Pero cuando miramos acá, por ejemplo, el A,
el que el que se encuentra actualmente, perdón, el que actualmente se encontrare cometiendo el delito. Aquí claramente se ve que es Sí, po, inmediato y ostensible. El B, el que acabare de cometerlo. El que ya, huyere del lugar de la comisión del delito y fuere designado por el ofendido u otra persona como autor o cómplice. D. El que en un tiempo inmediato a la perpetración del delito fuera encontrado con objetos procedentes de aquel o con señales en sí mismo o en sus vestidos que permitieran sospechar su participación en él o con las armas o instrumentos que hubieran sido empleados para cometerlo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos una situación que es parecida como se plantea en el caso, pero acá es en un tiempo inmediato. claro. Luego la E que dice el que las víctimas de un delito, lo voy a agrandar un poco, a lo mejor no. No, si veo. Ah, ya, disculpa. El que las víctimas de un delito que reclamen auxilio o testigos presenciales señalaren como autor. Bueno, acá Ya, la persona señala como autor a alguien, es claro. víctima del delito. Es víctima del delito y señala como autor a alguien, pero Pero no, luego no aparece el habla. tiempo inmediato, ¿cachai? En tiempo inmediato, Vuelve ya a aparecer el tampoco. tiempo, ¿cachai? La F dice, el que aparezca en un registro audiovisual cometiendo el crimen sin pelito. El del caso no es así, porque no había nada que lo haya registrado. Sí, Para los efectos de lo establecido en las letras D, I, E y F, se enterará a tiempo inmediato todo aquel que transcurra entre la comisión del hecho y la captura del imputado, siempre que no sean más de 12 horas, que es el límite listo. temporal. Estamos, No se encuadra, estamos sonados. claro. Ahora, el tema de la detención no se encuadra en la flagrancia porque ya vemos que no se dan los requisitos de inmediatez, fue en otra fecha. ¿Ya? Y por tanto, no procede la detención de las personas, no procedería. Ahora, otra cosa es que lo hayan encontrado con las cosas del robo, porque lo que estamos acá hablando es de una cuestión procesal. Claro, Luego de eso dice, cuando la detención se practicara en cumplimiento de una orden judicial, los agentes policiales que lo hubieran realizado o el encargado del recinto o de detención conducirán inmediatamente al detenido en presencia del juez que hubiera expedido la orden, que no es del caso, si no fuera posible a no ser de la hora de despacho, bla, bla. Eh, Momento de la primera audiencia judicial por un periodo que no excederá las 24 horas. Ese es como el plazo de detención tope. claro. Cuando la detención se practicara en virtud de los artículos 129 y 130, flagrancia, el agente policial que la hubiera realizado el encargado del recinto de detención deberá informar a ella, al Ministerio Público, dentro del plazo máximo de 2 horas. ¿Qué se hace? Por lo menos esto lo hacen. Ya. Detienen a los sujetos, detienen a los sujetos y le informan al fiscal. Pero la detención no procedía. No, Acá está. No, acá está. Aquí está, pues dice. Dando cuenta al fiscal de turno del hecho de la detención y sus circunstancias. No aplicaría la web. Ya, ya, listo. El fiscal podrá dejar sin efecto la detención u ordenar que el detenido sea conducido ante el juez dentro del plazo máximo de 24 horas. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicieron? claro. Bueno, en el relato no dice que los formalizaron, pero si los detuvieron los van a pasar a control de detención. Contado desde la detención que se hubiera practicado, si el fiscal nada manifestare, la policía deberá presentar al detenido ante la autoridad judicial en el plazo indicado. Cuando el fiscal ordene poner al detenido a disposición del juez, deberá en el mismo acto dar conocimiento de esa situación al abogado de confianza o a aquel de Defensoría Penal Pública. Para los efectos de poner a disposición al juez, cumplirán con su obligación dejándolo en el tribunal. Ya. Entonces, la respuesta, anotémosla. Mira, Bien, pues. acá está la prueba de... La voy a anotar acá abajo, ¿no? Ya. Esta es la prueba de procesal penal. La tuya. ¿Sí? Ya. Ya. Pero anotémosla acá, ¿no? Ya. Caso, prueba, caso, prueba nacional.
Prueba nacional. Ay, señor. Puta, no puedo pegar esto. Ya, observa algún vicio en el procedimiento policial que incida en la detención del imputado. Ya. Bueno, el procedimiento, perdón. El procedimiento llevado a cargo de los policías lesiona los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la ¿Cómo está tu señora? Está bien, mi señora, está terminando su magíster. Ya, luego de eso, bueno, hay que también añadir el tema de que no se encuadra en el artículo 130 de flagrancia, que lo vamos a revisar ahí por el tema de la inmediatez. Y Exacto. lo otro que había que agregar es, ¿qué era? No me acuerdo, justo me metí a buscarlo. Que era la norma de estas, de las medidas intrusivas, ¿De los qué? de las medidas cautelares. Se supone que, Uno, dale, uno de los imputados tenía medidas cautelares, ¿o no? no, sí, pero luego de eso se supone que están las medidas intrusivas cuando se afectan los derechos fundamentales. Sí. Y esas son la detención, la prisión preventiva, todas estas que estamos viendo. La prisión preventiva es la medida cautelar por excelencia, ¿no? A ver, espérate. Procedencia de la prisión preventiva. Medidas cautelares personales, ¿viste? Existen medidas Ah, ya. cautelares personales y medidas cautelares reales. Las cautelares personales van a vulnerar derechos de la persona Ya. y las Listo. reales atañen a los objetos. Dale, Correcto. Encontré la norma. ¿cuál es? El artículo número 19, número 5. El artículo número 19, número 5, que dice Ya. la inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada. El hogar solo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas que determina la ley. Sí, ya, muy bien. Entonces, esas formas y que determina la ley, estamos buscando ahora, que es la medida de, de cateo, no sé cómo decirlo. Soy pobre en el lenguaje, horrible. Espérate. Ah, ¿Cómo informa? aquí está, otras medidas cautelares personales. ¿Será esta? ¿En qué artículo está ahí? No, aquí estoy mal, po. Estoy viendo medidas cautelares, esto no es medidas cautelares. No, pues, sí, sí, Esto es, ¿cómo se llama? Fiscal todavía, po. A ver, no pueden haber medidas cautelares, pues, si sí, estamos estoy en... mal. No se me refería a las medidas eh, a los permisos que tiene que pedir el fiscal al juez de garantía para vulnerar los derechos fundamentales. Ah,
porque a las finales los policías no pueden entrar, una, sin orden previa de la fiscalía, como decís tú, y dos, esa orden previa tiene que ser, además, como vulnera un derecho fundamental en este caso, el supuesto imputado, va a tener que ser a través del juez de garantía que lo autorice. ¿Cachai? Eso es lo que te decía yo. Lee el artículo 205 del Código Procesal Penal. ¿Cuánto? El 205. 205. Espérate, estoy metiendo. 205. Ah, no. No, esto es de la identificación. No, nada que ver. Estoy pelando cable. Estoy Acá está, pelando po, no, cable. sí, estas son, ya, ahí ¿Esos está. son? Sí, po, estas son. ¿De ahí? Estoy bien, Sí, viste, bueno, y son llegué. todas estas. Todas Buena, estas. buena, buena. Espérate. ¿Y qué dice el artículo? A ver, espérate, 83, 85. Artículo 83 del Ya, Código Procesal Penal. aquí está, po. Lo que tendría que haber pasado es que se supone que, como todo lo, hay que, digamos, un poco definirlo, que existe la policía de orden público y la policía investigativa. La policía de orden público puede detener a cualquier persona que esté cometiendo un delito flagrante, que el caso que estamos analizando no lo es, ¿ya? No Porque lo ya es, vimos que ¿sí? no tiene la inmediatez, ¿ya? Entonces, la policía no podría haber actuado, en primer lugar. Quien tendría que haber actuado era la policía investigativa a través de una orden directa del fiscal hacia la policía para que investigara dicha denuncia. Con una orden de allanamiento. Precisamente para, si el caso lo ameritaba, una orden de entrada y registro. Claro. Lo que pasa es que en ese caso concreto del problema que nos ponen, creo yo que se debe aplicar, o sea, ay, chucha, weón, me perdí. Estaba pensando en otra weá. Mira, estaba leyendo el artículo 83 ¿Ya? del Código. eh, ya, mira, dice artículo 83, actuaciones de la policía sin orden previa. Sí, sí, sí. Correspo- Corresponderá a los funcionarios carabineros, bla, 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 prestar auxilio a la víctima, practicar detención en los casos de flagrancia conforme a la ley, resguardar el sitio del suceso, bla, bla. El personal ya, perfecto. En caso de delito flagrante, no, tampoco. Acá está, el 204 es. El No, si está, 204, no, si está bien, pues sí, esa policía que tú mencionas ahí, esa policía, digamos, con facultades autónomas, la policía puede actuar, como se dice el referido artículo que tú estás leyendo, en el caso, digamos, de mantenimiento del orden público, como tú lo defines, en ciertos casos, ¿no? Y cuando se está cometiendo un delito y los policías lo están viendo, pueden actuar, pero también cuando ellos tienen algún indicio a través del control de detención o a través claro, de un control de identidad, ¿no? ¿Cachai? Y ese control puede ser de dos formas. Un control investigativo que requiere un indicio y un control preventivo que no requiere un indicio y que solamente tiene la finalidad de saber si tenés órdenes vigentes. ya. ¿Cachai? Entonces ahí lo que procedía, la única forma en que los pacos podrían haber, oye, disculpa, pero ya, la única forma en Dale, que dale, dale. la única forma en que los carabineros podrían haber detenido a esas personas era precisamente a través de un control de detención, si lo hubieran visto en la calle, por ejemplo, eh, de preventivo, y hubieran cachado al tiro que tenían órdenes vigentes. Bueno, en este caso no tenían orden vigente, pero tenían causa. Tenía una causa, uno de ellos. Uno de ellos tenía una causa, pero tampoco está con medida cautelar.
está, ¿cómo se llama? Con una pena alternativa. En una medida cautelar del 155. Hay que revisar el 155. Bueno, no lo estoy buscando. Artículo 155. Bueno, pero el 204 es la entrada de registro, como para ir adelantando. Ahí está básicamente la medida que se debía haber pedido por parte del fiscal si quisiese haber investigado, bueno, o sea, tenía que investigar el delito que estaba siendo denunciado del robo por parte de la víctima, y luego designar a la policía especializada para que se dirigiera al domicilio no, perdón, entrevistar a las personas, en este caso a los supuestos imputados, y revisarlos, pues hacer un control de detención preventivo y revisar si tenían órdenes pendientes. Pero como no Claro. lo hicieron, la otra forma era, si la víctima señalaba que las especies estaban en el domicilio, el fiscal tendría que haber pedido una autorización al juez de garantía para una entrada y registro en ese sentido. La entrada en registro, en este caso en lugares cerrados, cuando se presumiere que el imputado o medios de comprobación del hecho que se investigare se encontraren en un determinado edificio o lugar cerrado, que era el del caso, se podrá ¿Sí? entrar al mismo y proceder al registro, siempre que su propietario encargado consistiera expresamente en la práctica de la diligencia. O sea, claro, los carabineros podrían haber entrado si el Con la dueño de autorización casa, de los... si el dueño de casa lo hubiera dejado, pero en este caso no había dueño de casa, ellos llegaron y entraron. En este caso el O sea, funcionario, dale, ¿qué? en este caso práctico, no se da cumplimiento a los hechos basados en que la policía infringió el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal. No es, o sea, lo que pasa es que, claro, el 205 dice cómo se debe hacer, porque aquí dice cómo se debe hacer, pero el tema es que todas estas medidas, o sea, perdón, estas medidas intrusivas, son medidas de investigativas. El fiscal las puede utilizar, pero previo, estas que están acá, violan derechos fundamentales de las personas. Entonces, como los violan, tiene que pedir permiso al juez de garantía. Por ejemplo, Ya. aquí lo que estamos viendo acá es que entran a un lugar cerrado. Entonces, ahora pueden entrar, sí, voluntariamente, si el dueño lo autoriza. ¿Cachai? En este caso, el funcionario que practica el registro debe individualizar y cuidará la diligencia y cuidará que la diligencia se realizare causando el menor daño y las menores molestias eh, posible al ocupante. Asimismo, entregará al propietario o encargado un certificado que acredite el hecho del registro. La individualización de los funcionarios que lo hubieran practicado y de aquel que lo hubiera ordenado. En este caso, el fiscal. Si Sí. por el contrario el propietario o el encargado del edificio o lugar no permitiera la entrada de registro, la policía adoptará las medidas tendientes a evitar la posible fuga. Eso es lo que tendrían que haber hecho. Claro. Y el fiscal solicita, aquí la policía, mira, léete ¿estáis Lo leyendo el estoy leyendo. 83? ¿El Sí. 83 estáis leyendo? Eh, El que salía en las facultades autónomas de la policía. la Facultad Autónoma de la Policía estaba leyendo el 85. Léela, mira. El 83, perdón. Léelo completo, ¿eh? Corresponderá a los funcionarios carabineros, ya bla, 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 practicar la detención de los casos de flagrancia conforme a la ley, resguardar el sitio del suceso. Ahí está, exacto. Deberán, deberán preservar siempre todos los lugares donde se hubiere cometido un delito Eso. o se encontraren señales y evidencias de su perpetración. Listo, ¿Cómo se llama? El cerco perimetral tendrían que haber hecho. Eso tendrían que haber listo. hecho. ¿Cachai? Pero no lo hicieron. Ahora, y el fiscal, mientras hacen ese cerco, el fiscal va a solicitar al juez, como ya lo estábamos adelantando, la autorización para proceder a la diligencia. Correcto. Dicha autorización, en esa, el fiscal hace saber al juez las razones que el propietario encargado hubiera invocado para negar la entrada, en este caso, como la entrada y registro en lugares cerrados es voluntaria, si se Ujú. negase, hay que invocar qué fundamentos dijo, ¿no?
y las razones, pues, básicamente. Entonces ahí Claro. el juez lo va a autorizar. Eso es lo que faltó. Ahí está la primera respuesta completa. Sí, Entonces, ¿qué norma utilizamos? La 204, que es la entrada y registro, perdón, la 205, que es la entrada y registro, exacto. El eh, 83, letra C, el 83, claro, letra C, ya, letra C. vamos armándolo, espera. Ya, entonces lo primero, el procedimiento llevado a cargo de los policías lesiona los derechos fundamentales, ya sabemos porque esa es como la máxima. Estableció la Constitución de la República, estos son los de la inviolabilidad del hogar. Esto es, ¿no? Porque no sé qué otro derecho vulnera, pero, y la libertad de las personas, bueno, pero en realidad ya. Lesiona, aquí vamos a tener que, pero lesiona el derecho fundamental de inviolabilidad del hogar. Más corta nomás. A ver, espérate. Lesiona el derecho fundamental de la inviolabilidad Inviolabilidad, la del hogar, inviolabilidad del hogar. Artículo 19, número 5 de la Constitución. es decir, los funcionarios que ingresaron no podían hacerlo sin una Tiene eh, una autorización excepción. expresa del dueño, Juez, no, del dueño de casa primero, del dueño de casa. Del dueño de casa. y en oposición a la entrada, el fiscal No, la policía primero. eh, En, en oposición, la policía, si teniendo algún tipo de conocimiento que ahí están las especies en cuestión robadas, debería aplicar el 85 número, letra C, o sea, el 83 letra C, estableciendo un cerco policial mientras se pide la autorización al fiscal claro, para la orden claro, de claro. Sí, no, sí, entiendo. No podía hacerlo sin la autorización expresa del dueño de casa y en oposición a la entrada y en oposición del dueño y en oposición del dueño a la entrada y registro, la policía, no, ¿cómo decir? y, y la- Los funcionarios, ya la policía, no. los funcionarios policiales, Ya, los es que funcionarios policiales. ya escribí policía arriba, en la segunda escribí funcionario, un sinónimo de Ah, esto. eh, la autoridad. No, si tampoco tan muy Entonces, genérico. Ya, entonces, los, los policías, no, no, en oposición al dueño de la entrada, carabineros en uso de de sus facultades ¿sabes? autónomas Establecida establecidas en el artículo 85. 83, no, el 83, ¿Seguro? 83 letra C, 83 letra C. Sí. 83 letra C. eh, es que también ahí los carabineros, eh, a ver, este loco denunció a los carabineros, ¿no? Los Sí, carabineros tendrían que haber informado al fiscal antes de haber ido, pero nunca lo hacen. Lo hacen primero la denuncia y van a ver lo que pasa. Como las primeras diligencias, no sé cómo se llaman eso. ¿Me entendí lo que te quiero decir? sí, Van a tomar la denuncia, una cosa así, van a ver qué está pasando. Y claro, ahí es lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, sí, sí, porque los hechos son ya, sigamos en la misma forma. Carrillo, en uso de su facultad autónoma establecida en el artículo 83, letra C, podía, ¿cómo? Podía y, y, y debía eh, establecer el llamado
el llamado cerco perimetral para evitar la fuga de los denunciados. No, de los imputados parece. ¿O no? No son imputados todavía, po, weón. Pero Recuerda que había solamente, o sea, el dueño de la especie fue a la policía a constatar, a reafirmar su denuncia respecto a que ya sabía dónde estaba su especie, pero claro, nadie había hecho un procedimiento para, para imputar a estos tipos. claro. Pero la calidad de imputado se adquiere desde la primera. A ver, revisemos, hay un artículo ahí. Hay un artículo que es interesante ver, que es el artículo del imputado. Lo puedes revisar? Parece que está al principio. Lo estoy buscando. Qué paja esta prueba, ¿no? Es bien larga.